12 senadores antioqueños, aunque en muchos lugares se cuentan 13 porque se incluye a Mauricio Liscano, quien es un político cuya trayectoria pues ha estado muy centrada aquí en Antioquia, en Medellín. Su fuerza está muy concentrada en esta región, pero él es caldense, aunque su madre es antioqueña. Su padre pues también tuvo mucha influencia acá en el departamento, pero en realidad es oriundo del municipio de Caldas. Sin embargo, por la fuerza que representa en Antioquia y en Medellín, pues se cuenta o se contaría, se incluiría en ese número de senadores antioqueños. Nos acompaña el profesor Juan Carlos Arenas del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Él ha seguido detalle a detalle estas elecciones y por supuesto nos tiene su percepción frente a lo que ha ocurrido. Profesor, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Y qué podemos esperar con estos resultados al Congreso de la República? Pues yo creo que hay una recomposición que uno podría describir como una recomposición del lado derecho del espectro político. La participación de Uribe demuestra su talante electoral, es decir, él volvió a medirse en un terreno en el que se tiene bastante confianza y mostró que en efecto su nombre arrastra mucho, más que el de sus seguidores. La diferencia de votos entre la Cámara y el Senado en Antioquia es como de 86.000 votos a favor del Senado, lo que significa que el nombre de Uribe sigue arrastrando significativos apoyos electorales en el departamento y en el país, ¿no? Entonces la recomposición creo que tiene un efecto nacional importante, atenuado, ¿cierto?, por los resultados de la U y del Partido Liberal también a nivel nacional, pero en Antioquia uno sí puede declarar un éxito bastante significativo de la lista de Uribe. Además que pasamos de 7 senadores en Antioquia a 13, la mayor parte aportados por el Centro Democrático. Sí, un número bastante significativo que recompone la representación antioqueña en el Senado. Es decir, va a haber una bancada antioqueña con una agenda nacional, pues de discusión nacional, y que sin duda va a implicar algunos reacomodos de las relaciones entre Antioquia y el gobierno central a partir de las tensiones que se puedan generar en esa bancada. Otros departamentos como el Cauca perdieron algunos de sus representantes que en este caso por elección quedan en Antioquia. Sin embargo, el Centro Democrático hacía cálculos de aproximadamente 4 millones de votos en todo el país y sacaron 2.045.564. 19 senadores de la República que impactan y que cómo llegarían a acomodar este camino hacia las elecciones presidenciales que se vienen próximamente. ¿Esto va a tener alguna influencia o simplemente Uribe es Uribe y esos votos, digamos, no son endosables? Uribe tiene poder ahora y poder de veto en el Parlamento. Me explico, tiene la capacidad, por ejemplo, de logrando coaliciones con otros grupos más pequeños, por ejemplo, como el Opción Ciudadana o con algunos sectores del Partido Conservador, vetar algunas de las políticas que promueve el gobierno nacional y con las que él no esté de acuerdo. No va a tener mucho margen de maniobra para la promoción de leyes y de normas, etcétera, de manera autónoma. Pero la capacidad que va, digamos, que con la que queda con sus senadores y sus representantes es significativa en el juego parlamentario. Es decir, no hay que subestimar el éxito obtenido por el Uribe Centro Democrático, porque el juego parlamentario se hace sumando votos y pasar de tener 0 votos a tener 19 y a tener un número significativo en la Cámara es sin duda conseguir poder y poder de veto muy importante en el país. Juan Carlos, ¿esto puede impactar las campañas presidenciales? Es decir, que este triunfo del Centro Democrático le dé un impulso a la campaña de Oscar Iván, que sigue quedada según las encuestas y que muchos no le pronostican un buen futuro ni mucho incremento en ese puntaje de las encuestas. Por ejemplo, la elección de Jorge Enrique Robledo, ¿impactará en algo la elección de Clara López o evidentemente
obviamente una cosa son las parlamentarias y otra cosa las presidenciales y las figuras que ahí están. Sí, yo creo que los resultados de una y otra elección no son del todo transitivos, pues que de una cosa se siga a la otra, no. Pero sin duda el pulso desarrollado sobre todo en departamentos como Antioquia o en ciudades tan importantes como Bogotá va a determinar cierta oferta, ¿cierto?, del centro democrático, del Uribe Centro Democrático hacia los candidatos presidenciales, ¿no? No creo que sea capaz de soportar un repunte de Óscar Iván Zuluaga, pero en una eventual coalición entre el Uribe Centro Democrático y el Partido Conservador pueden poner en aprietos la reelección del presidente Santos. Otra de las preocupaciones es en torno al tema de la procedencia de esos candidatos. Por ejemplo, en el equipo de la U hay 21 senadores elegidos en este caso, y muchos de ellos generan ciertas dificultades, y más que dificultades como cuestionamientos en torno a su vida política y su actuar. ¿Cómo se ve conformado el Congreso ahora? Vemos que en tiempos anteriores muchos de ellos fueron condenados a parapolítica, otros obviamente no los que están en este momento, pero podríamos enfrentarnos de pronto a una situación similar a la que se vivió hace algunos años. Pues yo creo que el Congreso y la recomposición que sufre ahora no es una recomposición que sustituya drásticamente malas figuras por buenas figuras, o gente desprestigiada por gente con prestigio. Lo que llamamos en cuerpo ajeno. Sí, no quedaron esos, pero quedaron los sobrinos, los primos, los hermanos, las hermanas, los cónyuges, los amigos, los testaferros políticos, ¿no? Entonces yo creo que hay por esa vía un mantenimiento de cierta perfil del Congreso que obviamente no ayuda mucho a recuperar su imagen. Ahora, no hay que subestimar tampoco la llegada de figuras como Claudia López o como el propio Serpa o como la reelección de Robledo, Iván Cepeda en el Senado, Iván Cepeda y otra serie de políticos, incluso de los partidos tradicionales, que le van a aportar como un granito de arena a clarear un poco la imagen del Congreso, ¿cierto?, a limpiarla un poquito, pero no creo que eso baste para que el ciudadano común incremente su nivel de confianza con los senadores. De hecho, de ahí el nivel de abstención que veíamos en 56%, también es altísimo. Y con esos nombres que menciona, profesor, sin duda el debate en el Senado de la República va a ser muchísimo más interesante, una discusión de ideas de pesos pesados. Horacio Serpa, Antonio Navarro, Uribe en la oposición, Jorge Enrique Robledo, la llegada de Claudia López, que me parece fundamental y que es representativa de ese voto de opinión y de la renovación, aunque es mínima, pero que empieza a darse en el Congreso. Digamos que esos nuevos componentes tienen la ventaja de que llegan muy frescos, sin las mañas del viejo congresista, y por la vía demostrativa van enseñándole al congresista que hay que trabajar, ¿no? Una cosa que tienen estos nuevos senadores es que son bastante trabajadores, ¿no? Y son estudiosos, pues, estudiosos, académicos. Tienen posiciones ideológicas relativamente claras y eso se va reflejado seguramente en los debates. Otro tema es la pérdida de curules de partidos como Mira, que lo hablaba Andrea hace poco, también en Antioquia la ASI, Alianza Social Indígena, como se denominaba antes, ahora Alianza Social Independiente, que se queda solo con un senador que es Marcos Avirama en el Cauca, también representación indígena, pero que se queda sin un representante en Antioquia que es Juan Valdés. Lo pierde y lo gana el Polo con Rodrigo Saldarriaga. ¿Cómo juega y cómo es ese manejo de nuevo esquema en la política regional, por ejemplo? Yo creo que primero hay que incluso resaltar el hecho de que la pérdida de esa curul por parte de la ASI responde también a la estrategia electoral que se desarrolló por parte de esta organización. Los grupos que no están adscritos al bipartidismo tradicional ni a la unidad nacional sufrieron también un cisma. O sea, cada uno trató de llevar su candidato por su lado, su lista propia, etcétera, y eso les costó. Sumaron en Antioquia todos esos grupos más de 137.000 votos, ¿cierto?
y solamente obtienen una representación con el candidato del Polo, con el doctor Saldarriaga, que tenía 53.000, 54.000 votos, lo que significa que más de la mitad de los votos se pierden, ¿no? Entonces ahí hay una estrategia de división que es sumamente costosa para los pequeños, ¿no? Para los grupos minoritarios. Y la otra cosa es que el cambio de una figura a otra sin duda va a significar un viraje en la manera en que se va a usar esa curul, ¿no? Yo creo que va a cambiar un poco más de ciertas orientaciones de política pública, educativa, etcétera, etcétera, como lo hacía Juan Valdés, a una actividad de control político mucho más decidida, más cargada también ideológicamente, pero que sin duda va a reforzar la actividad del Polo en el Congreso. Otro tema importante es también el del Partido Verde en Antioquia y en Colombia. En Antioquia, ni fu ni fa, como podría decirse por ahí. Les fue muy mal, realmente, sí. La presencia de Claudia en Antioquia no significó tampoco un repunte. Finalmente, de esa sus fuerzas en Bogotá. La fuerza en Bogotá aquí obtuvo alguna votación, pero la lista como tal, la lista del Partido Verde y de los progresistas y de la gente que se sumaba en esa agrupación, realmente tuvo un desempeño muy irregular, 31, 32.000 votos tal vez, que es muy poco significativo. Juan, para terminar ya muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, el proceso de paz, perspectivas con esta reacomodación política en el Congreso. Yo creo que se incrementa el debate. O sea, no creo que uno pueda prever con estos resultados un bloqueo total a la gestión que hay que hacer de los acuerdos de paz en el Congreso. Pero sí va a haber una posición de derecha que claramente se hizo elegir abanderándose de una resistencia a ciertos arreglos con la guerrilla que se va a ver reflejada en el Congreso. Yo creo que eso incluso es beneficioso y en ese sentido el gobierno Santos y el proceso de paz no pierden del todo como uno tendería a creer, ¿no? Porque tampoco es una fuerza arrolladora la que va a entrar a hacer ese tipo de oposición. Como quien dice, sería un proceso de paz más auditado que antes. Sí, con más controles, un poco más de poder de veto para ciertas decisiones, pero que va a tener también defensores muy bien plantados en el Congreso que seguramente lo sacarán adelante. Juan Carlos Arenas, muy completo su análisis aquí en Teleantioquia Noticias de la Mañana. Muchas gracias por estar con nosotros.